Hola, muy buenas. Vamos a empezar esta serie de vídeos que van a trabajar el tema de la estadística a lo largo de todo el curso. Lo vamos a ver a través de breves vídeos que deberéis ver antes de asistir a clase para que podamos hacer la parte práctica ya en el aula. Esto es lo que se llama un diseño de Flipped Classroom o clase invertida, en la cual el alumno trabaja antes de ir al aula, en lugar de ver la teoría en clase, la ha visto antes. Porque muchas veces lo que pasa en las aulas, sino es que en clase se explica aquello que está escrito, la teoría, y en cambio en la parte práctica te la tienes que trabajar más en casa, que es más costoso. En alguna ocasión, después de ver el vídeo, tendréis que hacer algún ejercicio o algún resumen o algún pequeño trabajo, que siempre eso os lo iré contando. El objetivo de esta serie de vídeos y de este tema del curso no es convertirnos ni mucho menos en expertos en estadística, que no lo vamos a saber, no lo vamos a conseguir, pero sí que como maestros, maestras, seáis capaces de leer una investigación y entenderla. Y, ¿por qué no?, hacer pequeñas investigaciones con vuestros alumnos y alumnas en el aula. Lo primero que vamos a ver es cuál es la importancia de la estadística. La estadística hoy en día es esencial para construir conocimiento. Casi todos los conocimientos tienen una base cuantitativa y para ello está toda la estadística. El ejemplo más claro es el Big Data. El Big Data, que es aquella recopilación de datos que continuamente se está haciendo y que se usa para tomar decisiones, sobre todo en el ámbito comercial. Hay un autor israelí, Yuval Noah Harari, que en un libro que se llama Homo Deus, por ejemplo, explica algo que es muy llamativo, y es que Google hoy en día es capaz de anticipar una epidemia de gripe, la llegada de una epidemia de gripe, antes que los ministerios de educación, perdón, los ministerios de sanidad. Los ministerios de sanidad se basan en cada vez que alguien va y dice tengo gripe, pues avisan y recogen los datos de todos los consultorios médicos. Mientras que Google lo que puede hacer es analizar el contenido de los correos electrónicos. Y si ve que muy reiteradamente se está hablando de me duele la garganta, aparece la palabra garganta en esos correos, han sido capaces ya de anticipar esas epidemias. Bueno, la estadística se compone de una serie de técnicas, de métodos que nos permiten recoger, ordenar, representar y analizar datos siempre con vistas a tomar alguna decisión a través de las conclusiones, a partir de las conclusiones que podamos extraer. En este vídeo vamos a ver algunos conceptos que conviene diferenciar y el primero es el de población frente a muestra. La población es el conjunto sobre el que se realiza el estudio. Voy a poner como ejemplo a lo largo del vídeo que quiero investigar cuáles son las asignaturas preferidas por los alumnos de sexto de primaria de la Comunidad de Madrid. Bueno, alumnos de sexto de primaria de la Comunidad de Madrid hay aproximadamente 60.000. Para recoger cuáles son sus asignaturas preferidas puedo preguntar a los 60.000, por supuesto. La población coincidiría con la muestra. La muestra sería, he preguntado a todos. Pero claro, eso es muy difícil de hacer. Entonces la muestra es una parte de la población sobre la que vamos a investigar. Por ejemplo, de los 60.000 alumnos de primaria voy a entrevistar a 600 de sexto de primaria. Voy a entrevistar solo a 600. Si lo hago con ciertos cuidados en cuanto al número de personas entrevistadas y en cuanto a qué personas son entrevistadas, puedo decir que esa muestra es representativa. Es decir, puedo suponer que lo que contestan esos 600 representa lo que contestaría la población. Esto no siempre lo puedo hacer, tengo que cumplir unas características que deben ser respetadas al realizar una muestra. Un segundo concepto que conviene que conozcáis es qué es la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que son como dos grandes momentos cuando trabajamos con datos. El primero de ellos, la estadística descriptiva, es cuando yo trabajo con los datos que me han dado, por ejemplo, las 600 encuestas que he realizado, y en esos 600 veo que la asignatura preferida, la que más personas eligen, son las ciencias naturales, que la media de puntuación dada a las matemáticas es tanto. Eso es la estadística descriptiva, simplemente estoy describiendo qué dice la gente a la que he preguntado. Pero eso no es lo que nos interesa, lo que nos interesa es qué hubiera pasado si hubiese entrevistado a los 60.000 alumnos en lugar de solo a 600. Eso es la estadística inferencial, cuando somos capaces de extrapolar los datos que hemos obtenido en nuestra muestra a toda la población. Por supuesto, aquí hay un margen de error, porque no he preguntado a todos,
pero no es válido, y es en lo que se basan todas las encuestas, por ejemplo, cuando va a haber unas elecciones. Se basan en la teoría de las probabilidades. Por tanto, eso es la estadística inferencial. Y vamos a pasar a, ya hemos visto que tomamos una serie de datos, por ejemplo, haciendo encuestas a una muestra. ¿Cómo representamos esos datos? Que es uno de los pasos básicos en la estadística. Entonces, lo primero que vamos a ver son las tablas. En la tabla estadística tiene que haber al menos los tres siguientes datos, las tres siguientes columnas. La primera es la frecuencia absoluta, es decir, el número de respuestas obtenidas a una pregunta determinada. Por ejemplo, ¿cuál es tu asignatura preferida? Y 250 chavales o 253 chavales me dicen que son las ciencias naturales. La frecuencia absoluta es 253. Esa frecuencia me dice muy poco si no digo cuántos han sido preguntados. Porque claro, no es lo mismo 253 si solo he preguntado a 400 que 253 si he preguntado a 2000. Entonces, tiene que aparecer obligatoriamente una segunda columna con un dato que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es el número de elecciones, el número de respuestas dadas, dividido entre el número total de casos, de personas a las que he preguntado. Por ejemplo, con el caso anterior, si 253 personas, chavales y chavalas, han dicho que su asignatura preferida son las ciencias naturales y he preguntado a 1000, 253 entre 1000 son 0,253. Esa es la frecuencia relativa, 0,253. A veces nos es incómodo manejar números decimales y por eso es muy habitual que haya una tercera columna que es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Es decir, ya no son 0,253, sino el porcentaje, que es un 25,3% de los chavales encuestados dice que prefiere las ciencias naturales. Por tanto, en las tablas aparece, insisto, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y el porcentaje, que no es más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. La otra manera de representar los datos, que lo hacemos siempre después de tener las tablas, es a través de gráficas. Las gráficas lo único que hacen es esos datos mostrarlos de una manera más visual. Es la misma información puesta de otra manera. Hay muchos tipos de gráficos, muchísimos. Vamos a ver los más habituales. El primero es el diagrama de barras. Cada frecuencia absoluta está representada por una barra. Por tanto, cuanto más larga es la barra, pues más veces habrá sido elegido esa opción de respuesta. Si unimos esas barras mediante una línea, la parte superior de la barra, el pico de cada barra, mediante una línea, nos sale una figura, dibujamos una figura, y ese es el polígono de frecuencias, que es otra gráfica que vais a encontrar habitualmente. También está el histograma. El histograma parece un diagrama de barras, lo solemos usar indistintamente. Lo que pasa es que, mientras que en el diagrama de barras la longitud es la que representa la frecuencia absoluta, en el histograma lo que lo representa es la superficie. Por tanto, si la barra es más ancha, aunque sea más corta, indica mayor frecuencia absoluta. Bueno, esto es una diferencia que no siempre tenemos en cuenta, pero es así, existe. Otra gráfica muy habitual es lo que llamamos a veces de diagrama de quesitos, que técnicamente es el diagrama de sectores. Sirve para representar datos que normalmente entre todos sumados nos da el 100%. Por ejemplo, el 25% elegido ciencias naturales, el 10% matemáticas, el 8%, todo va a dar el 100%. Lo representamos en una circunferencia, este diagrama lo habéis visto 5000 veces, lo representamos en una circunferencia y lo hacemos proporcional. La circunferencia son 360 grados, pues a cada uno lo que le corresponda. Eso lo vamos a trabajar más en clase. Y por último, una gráfica muy útil para representar la relación entre dos variables es lo que llamamos el diagrama de dispersión. Es muy útil, por ejemplo, para relacionar dos variables como, vamos a ver en mi clase, cuál es la nota de los alumnos en un examen y cuánto tiempo han estudiado. Les pregunto cuánto tiempo han dedicado al estudio, vemos la nota, y entonces lo que me sale es en el eje, por ejemplo, horizontal, tiempo de estudio, en el vertical la nota, y lo que me sale es una nube de puntos.
Eso se llama diagrama de dispersión y nos es útil para ver la relación entre dos variables. Y yo creo que por ahora nada más. En resumen, os recuerdo, hemos visto qué es la estadística, la diferencia entre población y muestra, la diferencia entre estadística descriptiva y estadística inferencial, que es la que se basa en la teoría de la probabilidad, y luego hemos visto la manera de representar los datos a través tanto de tablas como de algunos de los tipos de gráficas que existen. Son conceptos básicos que debes conocer y manejar, y en el próximo vídeo iremos profundizando en el tema. Muchas gracias.